¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y antes de empezar, les manifiesto que este Aciertos y Errores, todo lo que digamos durante el programa, puede quedar ya viejo para el día domingo, que es el día en que va a salir. Porque hoy es un día jueves, día habitual que grabamos esta edición, y ya se habla de una cuarentena general, es lo que está estudiando el propio gobierno. Digo, estamos en medio de una situación compleja, grave, que esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo vaya, no sé, mejorando. Yo, discúlpenme, pero soy pesimista en ese aspecto. Creo que el 31 de marzo es la fecha que han puesto para, si se quiere, la suspensión de clases. Me parece que eso se va a extender. Todavía no ha llegado al pico esto que tiene que ver con la pandemia y mucho más en nuestro país. En el día de hoy me va a acompañar Isaac Rudny, el hombre titular del ISEPSI, que nos viene a hablar de no solo de los precios como lo hace habitualmente, sino cómo se han disparado algunos productos básicos que tienen que ver con productos sanitarios básicos, se han disparado en los precios, algo que es una locura, porque uno lo piensa y dice, no debiera suceder esto, al contrario, me parece que por una cuestión solidaria algunos productos debieran disminuir su valor, en algunos casos hasta darlos, pero no. De eso viene a hablar Isaac Rudny, de la situación en esos lugares en donde ellos hacen los relevamientos, que son en el ámbito del conurbano, en lugares de clases más bajas, para decirlo y graficarlo. También, como todos los programas, nos viene a acompañar la doctora Amelia Franchi, que viene a hablar de salud y viene a dar la mirada médica en función de lo que hay que hacer, porque me parece que todavía y gran parte del laburo está puesto en eso, en ver qué es lo que tenemos que hacer, de qué tenemos que tomar conciencia. Y en el último bloque me van a acompañar la amiga y querida Gabriela Rojas Pérez, que nos va a venir a hablar de la docencia, de los que está pasando con los chicos que están en la casa, y también Federico Tremouille, que es periodista de Infobae, hombre que hace el periódico Primera Sección. ¿Qué pasa con los medios locales? ¿Qué pasa en el ámbito del conurbano con esta temática del coronavirus, que ya es algo que nos involucra a todos? Pero para empezar el programa tenemos la presencia y la palabra, porque estuvimos anoche con el padre Pepe, que es el que preside la Fundación San Juan Bosco, ahí en el barrio Cárcova. El hombre tiene esa fundación que involucra a distintos sectores, ¿no? De ahí sectores hacinados, por decirlo, villas miseria, para hablar en claro, ¿no? Y le preguntábamos acerca de cómo están transitando los habitantes de ese lugar esta pandemia, ¿no? Y qué piensa de las medidas que está tomando el Estado en función, si llegan a ese lugar. El hombre nos decía lo siguiente. Padre, ¿cómo se está manejando el tema del coronavirus en los barrios más postergados, si se puede decir? Mira, estamos tratando de armar algunas estrategias difíciles porque venimos ya teniendo el dengue y ahora esto del coronavirus. Hay ciertas indicaciones que son lógicas y que se dan a través de los medios, pero que son muy difíciles de practicar en las villas. Así que bueno, estamos tratando de ver de qué manera vamos bajando esa misma idea a los barrios nuestros. Me parece que falta de parte del poder político, sea de los distintos estratos, provincia o municipio, una idea más clara y efectiva para estos sectores, ¿no? ¿Qué se podría hacer, digamos? Porque yo coincido en esa parte, que no hay una política para los barrios más postergados, o al menos en los anuncios, ¿no? No, no lo hay. Me parece que se piensa mucho en las indicaciones que se da, inclusive cuando escucho a los periodistas, en alguien que tiene un trabajo, que tiene una casa, que sigue cobrando, que puede refugiarse 14 días o 21 días o un mes de una cuarentena, pero están hablando de la persona que tiene que hacer una changa
de la persona que tiene que hacer algo para recaudar un poco de dinero, que tiene que ir a un comedor. Es decir, me parece que en ese aspecto hay un déficit muy grande. En cuanto a la iglesia, digamos, o sea, el lugar de origen suyo, Sí. ¿qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que se piensa que se puede hacer, digamos, ¿no? Y mira, nosotros vamos a abrir algunos comedores más, justamente por este efecto de la changa que se fue perdiendo. Pensamos que hay gente que no va a tener para el plato de comida. Y también vamos a abrir una casita para unos hombres que están en situación de calle, para que puedan vivir esta situación de estar aislados y poder estar comiendo en un lugar tranquilo, donde puedan bañarse, donde puedan dormir en una cama tranquilos. Y también vamos a abrir una casa para una casa más para chicos de la calle. ¿Esas medidas no van a contrapelo de lo que se manifiesta en el gobierno en cuanto a la concentración de gente? No, porque son casas para poca gente justamente, y más bien estar en vinculación con ese planteo, ¿no? De que puedan estar en una casa, que no salgan, que puedan tener su comida ahí, su lugar de su cama, que el hábitat sea un espacio reducido para cada una de las personas, pero que sea propio. La última, ¿qué expectativa tiene? O sea, ¿es optimista hacia futuro? La verdad que no sé, con respecto a esta, creo que es muy importante incentivar la creatividad para estos barrios, y creo que en eso tenemos mucho para aportar todos. Toda idea viene bien. Creo que hay que pensar mucho en rezar y en pensar en el otro, de qué manera lo podemos hacer. Y bueno, me parece que en ese aspecto hay una falta, que es esto que hablamos recién, el déficit de pensar en los barrios populares, y ahí está un desafío, ¿no? Creo que podemos, entre todos, de los distintos estados del gobierno, distintas organizaciones, pensar de qué manera abordar estos barrios de una mejor manera. Las estadísticas dicen que aparentemente no tendría tanto lugar en los barrios más postergados, pero si esto pasara podría ser más peligroso aún, ¿no es cierto? Más complicado aún el panorama. Sí. Yo creo que puede ser muy complicado, y ojalá que no lo sea, pero al menos si las indicaciones que sean a nivel nacional las tenemos que aplicar, evidentemente las villas no se aplican. Entonces es muy importante tratar de bajar esas ideas que se dan en los noticieros permanentemente, y que son de una decisión del gobierno, a nuestros barrios de una manera efectiva para el bienestar de la gente. Padre, muchas gracias. Gracias.
Las palabras del padre Pepe eran bastante claras, concisas, en función de lo que tiene que ver con un sector de la sociedad que en principio, en apariencias, no está contemplado por las medidas que está tomando el gobierno, o al menos no está tan claro que esas medidas que adopta el gobierno de quedarse en la casa, de no salir y todo lo demás, estén dirigidas a ese sector, porque ese sector, puntualmente el lugar en donde está radicado el padre Pepe es en la zona de San Martín, la Villa La Curita, La Carcova, 9 de Julio, Independencia. Son lugares que son en algunos casos asentamientos. La gente vive en lugares muy chicos, no sé si hacinados, pero una habitación, 2 habitaciones y viven todos juntos. No hay una política clara hacia esos sectores y eso es lo que manifiesta el propio padre Pepe, inclusive cuando le repreguntamos, pero a ver, si usted va a abrir comedores, si la idea es abrir más comedores, la idea es sumar más gente y si esto no iba a contrapelo de lo que decía el gobierno en función de que lo que busca es que no haya concentraciones de gente. Pero hay un problema, y hay un problema bastante serio en ese sector. No hablemos ni siquiera de la economía, ¿no? Porque la economía es otro tema. La mayoría de la gente que muchos trabajan lo hacen de manera informal. ¿Y cómo están contemplados en las medidas que toma el gobierno esta gente? Me acompaña en este bloque, como lo hace casi siempre en todas nuestras temporadas, Isaac Dumni, que habitualmente nos viene a hablar de precios, y en esta ocasión también. ¿Por qué digo en esta ocasión también? Porque hizo un relevamiento de precios de los productos de limpieza de primera en tiempos de pandemia. El título es claro, los precios de los productos de limpieza en tiempos de pandemia. ¿Qué pasa? ¿Por qué el alcohol que valía, no sé, 200 pesos hoy está alrededor de 500? Pero bueno, antes yo no voy a entrar en ese tema, prefiero que me lo explique Isaac, y también no solo de estos productos, porque creo que también se han modificado notoriamente de un tiempo a esta parte todos los productos de la canasta familiar. Antes que nada, Isaac, buenas noches, gracias por tu presencia nuevamente aquí. Gracias. Me interesó esto de los precios de los productos de limpieza en tiempo de pandemia. ¿Qué pasó, digamos, con esto? Bueno, digamos, la situación esta que tenemos de emergencia sanitaria en alguna medida desnuda un proceso que viene sucediendo desde hace bastante tiempo y que en el último año, cuando fuimos a hacer el relevamiento y la comparación interanual desde febrero del 2020 para atrás, a febrero del 2020, desde febrero del 2019, en promedio una canasta de 14 productos de limpieza indispensables que seleccionamos, los incrementos están incluso por encima de la inflación que fue ya muy elevada en el 2019, nos dio 56%. Este relevamiento implica desde febrero del año pasado a este año. Exactamente. Claro, yo veía, por ejemplo, la crema dental, un aumento, una variación de un 104%, digamos, cuando la inflación en general rondó el 60%, digamos. En el peor de los casos. En el peor de los casos, sí. Claro, y otros productos como las toallas femeninas, como digamos el detergente, como el jabón, el jabón de manos, el jabón de lavar, todos esos productos estuvieron en promedio por encima de la inflación. La lavandina, por mencionar uno de los productos que son indispensables ahora. Solo, entre comillas, aumentó el 41%, digamos, ¿no? Lo cual muestra de que si bien el gobierno está haciendo esfuerzos que no siempre digamos, llega a su objetivo de contener algún producto indispensable como el alcohol en gel para esta emergencia, si llegara realmente, efectivamente, a contener el precio del alcohol en gel y mantenerlo dentro de un precio razonable, no es para nada suficiente en un contexto
en que todo el resto de los productos de limpieza continúan disparándose y como siempre decimos, sobre todo en la etapa que viene transcurriendo en los últimos 3 meses, son aumentos injustificados, porque el dólar está estable desde noviembre del año pasado, porque relativamente estable, porque las tarifas, los combustibles... las tarifas al menos se han congelado en estos últimos meses. El precio del transporte como consecuencia del congelamiento de los combustibles también se ha estabilizado. Entonces, esos siempre fueron los tres o cuatro variables: el dólar, los combustibles, las tarifas, siempre fueron las variables que observamos como elemento disparador de los costos y por ende de los precios. A esto se le agrega otra situación, que es que la tendencia de la caída de las ventas tampoco se ha detenido. O sea, en los últimos 2 meses, enero y febrero, la caída de las ventas continuó. Con lo cual, digamos, hay una decisión de estas empresas, lo que venimos diciendo, hay una decisión de estas empresas de cubrir la caída de las ventas con aumento de precios, tal cual. Entonces, cuando, digamos, supuestamente, de acuerdo al credo neoliberal, la caída de las ventas tiene que producir estabilidad de precios, en realidad está dándose una situación inversa. Claro, acá es lo que veía, bueno, el instituto, yo no sé si lo dije al principio, ISAC pertenece al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, que es un instituto que habitualmente se encarga de hacer este tipo de relevamiento en los lugares más humildes o en gran parte del conurbano y otros centros populares del país. Acá lo que uno ve que de enero a febrero, la canasta, al menos de limpieza, tuvo una variación de un 3,5%. Uno podría intuir que esto tiene que ver con la inflación de ese mes, digamos, pero no es así esto, no tiene que ver pura y exclusivamente con eso, porque esto es una canasta que incluye varios productos, digamos, ¿no? No, por eso, está por encima, incluso en el último mes, esto que vos planteás, que vos decís, los incrementos estuvieron también por encima de la inflación. Por la inflación de febrero estuvo en el orden del 2%, incluso la inflación de alimentos, que en el mes anterior había estado por encima del promedio de la inflación, en febrero tuvo una desaceleración, que en el caso del INDEC la puso en el orden del 2,7% en general. Ahí nosotros relevamos un incremento en alimentos en febrero un poco por debajo del 2%, pero estos productos de limpieza subieron un 3,5%, claro, o sea, subieron prácticamente el doble del promedio de los alimentos. Bueno, lo que sucede es que estas empresas, como en otros casos, están monopolizadas, o sea, todos estos productos de limpieza son producidos por empresas que en este caso son multinacionales, que hay una o dos empresas que monopolizan el mercado interno y entonces son formadores de precio y entonces tienen esta posibilidad de aumentar los precios por encima del conjunto del ciclo, de la evolución del ciclo económico, que es una evolución en caída. Obviamente, todo el discurso de que están dispuestas a colaborar en esta situación de crisis que está atravesando la Argentina es un discurso. Es un discurso que no se refleja después en la realidad. ¿Qué sensación notan ustedes o sea, con todo este escenario, este panorama de coronavirus y una pandemia, digamos, en esos lugares donde ustedes habitualmente hacen este tipo de relevamientos, digamos, cómo influye? Ahí escuchaba lo del padre Pepe,
que tiene una mirada muy particular en función del sector donde él tiene su fundación. A ustedes, como personas que hacen relevamientos de manera permanente en barrios populares, ¿qué les queda al margen de lo estadístico? No, hay algunas medidas que han influido positivamente, que están influyendo positivamente. Lo de la tarjeta alimentar es un mecanismo dirigido a mejorar la alimentación, la posibilidad de acceso a la alimentación de algunos productos indispensables a familias que habitualmente tienen muchas dificultades. Por ejemplo, esta cuestión de cobrar una remuneración extra mensualmente para las familias que reciben asignación universal ha sido una pequeña o una mediana oxigenación de acuerdo a las características y al número de la gente que vive ahí. Está bien, pero tiene que haber también un acompañamiento con no sé si control de precios ahora, No, pero claro. si eso se dispara y por más que me den una tarjeta, digamos, tampoco... Ni que hablar, o sea... Ahí es como que tiene como Por eso, nosotros lo que estamos reclamando permanentemente es que haya un avance fuerte en el control de los precios. Nosotros lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo, el gobierno ahora lo anunció como una posibilidad, hay que ver cómo se implementa, que va a generar precios de referencia que de hecho implicarían un tope congelamiento para productos esenciales. Todavía no se publicó la lista y todavía no se publicó cómo sería el mecanismo de control, porque los acuerdos de precios cuidados son en general como mínimo insuficientes. No, y aparte uno ve también sectores del gobierno, inclusive militantes y partidarios cercanos al gobierno, lo que hacen, dice salimos, pero a mí nunca me queda claro en qué consiste esa salida, digamos, ¿no? O sea, digo, está bien, yo puedo ir también al supermercado, lo denuncio y que actúa el gobierno. Si los mecanismos no son institucionales y no van acompañados de normas que le posibiliten al Estado sanciones concretas a los que están por encima, a los que violan, digamos, las normas, el mecanismo de acuerdo con los grandes supermercados, con las grandes cadenas de comercialización y de producción, se ha mostrado absolutamente insuficiente. Yo, de todas maneras, creo que hay algunas otras cosas que ahora, incluso en esta emergencia, pueden llegar a ser positivas, el incremento de una remuneración completa, por lo menos por una vez, de la gente que recibe asignación universal, a las jubilaciones, bonos, a las jubilaciones mínimas, bonos, etcétera, la implementación de precios de referencia para medicamentos. Esas medidas pueden ser positivas y seguramente lo van a hacer y van a implicar una cierta oxigenación. Ahora, lo que se observa, esto que planteaba el padre Pepe, de medidas que le generen un paliativo a mucha gente que tiene trabajos eventuales. Hay algunas que intentan apuntar a esa dirección, como los créditos para pequeñas refacciones. Entonces, ahí está planteada una posibilidad de que si efectivamente esos créditos funcionan y no están ahora entorpecidos no están cortados, digamos, esa posibilidad de cómo se van a implementar en concreto por una recrudecimiento que quizás sea indispensable de la cuarentena, del aislamiento, claro, etcétera, etcétera. Eso tendría el objetivo de que la gente que tiene esa dificultad pueda acceder a algunos trabajos de la construcción de pequeñas refacciones en movimiento en el propio barrio. Sí. Ahora, yo lo que veo como problema y donde ahí las medidas tardan mucho en llegar es en algunos aspectos que tienen que ver con la situación, específicamente con la situación sanitaria. No hay mejoras en la situación de quebranto en la que están los hospitales públicos. Claro. No hay efectivamente mejora en la provisión de insumos, no hay mejora en el incremento de personal que ha decrecido mucho en los últimos 4 años.
y entonces las dificultades que tiene hoy el hospital público para recibir un incremento de los pacientes, un aumento considerable de los gente pacientes que se va a ir a atender si aumentan los casos de coronavirus y entran en los barrios populares, donde los adultos mayores tienen situaciones de salud sumamente precarias. Ahí va a ser un problema. Ahí vamos a tener un problema. La verdad que sí. Bueno, está complicado el asunto. Es cierto, lo de los hospitales tiene sus claros oscuros por todos lados, porque si bien es cierto que el personal médico está haciendo un esfuerzo considerable por estos días, hay que ver si las condiciones que le ofrecen esos distintos hospitales están a la altura para llevar adelante esta pandemia, que evidentemente no tiene, o sea, están hablando del 31 de marzo, pero no creo que... Me parece que esto se va a extender mucho más. Acá empiezan... Mientras nosotros grabamos, que es un día jueves, nos empiezan a llegar algunos datos que algunos municipios estarían por cerrar al mediodía ya. Y eso implica que todo esto es tan dinámico que lo que digamos hoy, quizás el día domingo, cuando salga al aire este programa, ya sea viejo. Pero de todas maneras, muchas gracias. Estaba en esta cámara, estaba hablando para cualquier lado. De todas maneras, Isaac, muchas gracias por tu presencia acá. La verdad que esperemos que esto, digamos, deje de generar una incertidumbre y de generar un problema para toda la gente, ¿no? Porque es bastante complejo. Es muy preocupante. Sí, ¿no? Es muy preocupante. Bueno, vamos a la pausa y después nos vamos a meter. Seguimos con este aciertos y errores del día de hoy, con esta temática que nos involucra a todos. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguimos con este aciertos y errores de, si se quiere, de pandemia, ¿no? Porque tiene que ver con el coronavirus, y me acompaña, como todos los programas, la doctora y amiga Amelia Franchi, que recién le decíamos, o hablábamos fuera de cámara, porque nuestro productor manifestaba que el virus está en el aire, entonces uno lo puede agarrar, y él anda preocupado por eso, preocupación que no tenía la semana anterior, digamos. Entonces, apenas vino Amelia, lo primero que le dijo, no, ¿qué pasa? ¿Es así? ¿Es cierto esto? Amelia, antes que nada, buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? ¿Es cierto? ¿Dónde está el virus? ¿Qué hay de nuevo en todo esto que parece ya una cosa que... Mira, no sé si escuchaste las últimas noticias. Chile aumentó sus casos, Brasil aumentó sus casos, bueno, Estados Unidos no vamos a hablar. Pero ayer determinaron catástrofe en Chile, lo que significa una serie de medidas. Y nuestro país, ayer a la noche, estaban planteando que en estos días se va a plantear una cuarentena generalizada. Total, digamos, total. Sí, nosotros... Avisemos que cuarentena significa guardar a las personas o animales por un determinado tiempo, que no son 40 días. En este caso lo que se habla son de 14 días. Entonces vos fíjate cómo la situación se pone muy difícil, porque todavía hay unas personas que no comprenden. Hay personas que, a pesar de estar en cuarentena, por los motivos que sean, en general son porque han venido de países que tienen situación de otros países. De países que están en la lista, digamos, ¿no? De países que deben hacer la cuarentena. Vos fíjate que han tomado a gente que se ha ido a pasear,
que se ha ido a esquiar, contaban en Italia, por ejemplo. Gente que toma esto como si fuera vacaciones. Tal cual. Y ahí está el problema. Porque, mira qué importante, hoy todas las páginas de los diarios, todos los diarios, tienen la misma portada, hablando de la prevención que somos todos. Buscala y vas a ver que todos los diarios, y esto es tan importante porque finalmente comprendemos que la salud es una cuestión de Estado, no es una cuestión de partidos políticos, la salud somos todos para poder defenderla, y que todos los diarios hoy hayan sacado en la portada la misma portada hace que entendamos que somos todos para poder trabajar. Nosotros lo decimos habitualmente, nosotros grabamos un día jueves, esto sale el día domingo, pero bueno, amerita manifestarlo porque por ahí usted va a buscar la portada del día de domingo y no es es el día jueves en donde yo estoy recibiendo, mientras grabamos, alguna información lo decía en el bloque anterior, de que algunas entidades, digamos, están cerrando, van a cerrar, digamos. La modificación que existe con los transportes públicos también ya es un hecho. ¿Por qué? Porque los subtes no van a parar en todas las estaciones, van a parar en algunas nomás. Los trenes pasa exactamente lo mismo. Se suspendieron, ya es de público conocimiento, el transporte hacia distintos lados. Está cerrado el aeropuerto de Ezeiza en cuanto a vuelos de cabotaje y vuelo internacional. Digo, hoy llegaron también los argentinos que están claro, están funcionando para espera. eso. Hoy llegaron 270. Hay creo que son 23.000 que hay que repatriar. Hoy están pidiendo que Aerolíneas Argentinas solo no haga esto, sino que otras líneas ayuden a la repatriación de nuestros compañeros. Claro, pero se complica también porque muchos países tienen las fronteras cerradas, entonces estamos en un problema y hay que tomar conciencia de eso. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros, no sé, estamos haciendo acá humildemente desde nuestro lugar de laburo, tratando de dar información para que la gente se mantenga ahí. Sabemos que ya recién en el primer bloque hablábamos acerca de aquellos lugares más populosos, o sea, más de características de asentamiento, villas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con esa gente también? Y bueno, y ahora estamos hablando de la salud. Rudney en el último bloque nos hablaba acerca de la situación de los hospitales, porque si bien hay un protocolo y si bien hay un esfuerzo denodado por parte de aquellos hombres trabajadores sanitarios de la sanidad y de los hospitales y de todos lados, y médicos también, ¿está a la altura también toda la infraestructura? Ya, en estos días... Digo porque desde barbijo hasta instrumental, digamos, ¿no? En estos días hablaron desde la Cava y desde toda la parte de provincia de gobernación, donde se están comprando 100 respiradores, se están comprando elementos que se necesitan, van a poner 8 hospitales en marcha. Módulos, sí. Vamos a ganarle a China. Son módulos. Son módulos. Y además van a poner consultorios, de acuerdo a lo que le escuché de Cava, para poder atender a las personas más rápidamente. Y además, aparentemente, van a ver si hay hoteles que se puedan utilizar para tener algunas personas. Porque hablamos de respiradores, hablamos de todo esto, pero tenemos que saber... Sí, que las condiciones en algunos hospitales son lamentables, como hasta los baños, por ejemplo, para decirlo de alguna... que saber que del 100% de la población, un 70% se va a contagiar, más aproximadamente. Es lo que se piensa, porque cada uno puede contagiar aproximadamente a 2,5 personas. Entonces, la manera de frenar esa curva es tratando de quedarse en casa, haciendo la cuarentena. No estamos de vacaciones, estamos de cuarentena. Los niños tienen que hacer la tarea en su casa, las personas trabajadoras tienen que tratar de resolver con su personal que trabajen en su domicilio, en lo posible. Si logramos bajar que de una persona de cada 8 sea la que salga a la calle, que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a comprar la comida, que tiene que ir a la farmacia, lograremos que esta curva se aplane un poquitito. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo miles de personas que se van a contagiar en un solo día, va a explotar el sistema de salud pública. Claro. Vos no podés tener un sistema, no hay ninguno, no hay ningún país, si no lo hubieran hecho los que ya tenemos como experiencia,
que pueda resolver el tema por más que tengas miles de respiradores. Porque si vos en una población de 40 millones se te enferman 3 millones de golpe, ¿cómo haces para tener toda esa parafernalia de cosas? Es imposible. Entonces, para que no llegue el sistema de salud a explotar, lo que se necesita es que colaboremos toda la sociedad. ¿Cómo colabora la sociedad? Dejando de salir y quedándonos en casa. De cada uno de la familia que salga uno a hacer la compra, que salga uno hasta la farmacia, que vaya uno a trabajar, el resto a ver cómo puede resolver quedarse en la casa trabajando. Y todos los chicos y todos los adultos que van a la escuela, los jóvenes, lo más complicado, ¿no? Mantener a los adolescentes en casa. Ellos tienen que quedarse en la casa también trabajando por todos los medios tecnológicos que tenemos. De esta manera vamos a tratar no de que tengamos la cantidad que esperamos tener, sino de que eso sea en el tiempo. Por eso se dice, y todo lo que estoy diciendo viene del Ministerio de Salud, de la fuente es Ministerio de Salud y argentina.gov.ar, que cualquiera puede ingresar a esta app y puede ver el informe diario, cómo cuidarnos, cómo hacemos en un lugar público, cómo nos tenemos que cuidar en un lugar donde hay gente, cómo se limpia. Todo eso lo tenés en esa página. Se meten en esta página y todos vamos a saber qué tenemos que hacer. Pero lo importante es que nos quedemos en casa. Eso va a bajar. ¿Y te puedo contar algo? A ver, pero antes de contarme, decime, ¿cuáles son, repetime los síntomas? Porque esto es fundamental. Como cualquier otra gripe. Como cualquier otra gripe. O sea que entonces eso también genera cierta... Sí, pero hay una diferencia. Y yo te digo algo. Tenemos que dejar de poner en las redes cosas que no tienen la base, que no tienen cuál es la fuente de donde se sacan las cosas. Yo ahora te cuento cuáles son los síntomas, pero mirá lo que está pasando. Se sabe que están estudiando que el virus podría actuar más violentamente en aquellas personas que toman medicación antihipertensiva. Y entonces las personas empiezan a asustarse. Entonces lo que hay que saber es que todavía no hay nada científico que diga esto. Por lo tanto, la Sociedad Argentina de Cardiología y la de Hipertensión pide, por favor, que todo el mundo siga tomando la medicación que está tomando, que no se sienta... Claro. Y esto pasa en las redes. Entonces, las redes son muy buenas para contar, pero con la fuente del Ministerio de Salud. En nuestro caso, el del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y también el de Nación, por supuesto. Pero te cuento... Vos me decís, ¿qué hay en los hospitales? ¿Qué hay en las cárceles? ¿Cuánta gente hay en la cárcel? Y ahí puede llegar también, digamos, en todos lados. En este momento, en las unidades penitenciarias han tomado la decisión que las personas, los familiares, no vayan a la visita. No vayan a la visita. Inclusive los mismos privados de la libertad han pedido a su familia, hay determinados grupos que están solicitando que la familia no se acerque. Ver cómo alcanzarle cosas sin tener que ir a verlos. Porque esto también es una manera de prevenir. ¿Qué está haciendo? Vos cuando llegás a cualquier lado te van a tomar la temperatura. Hay aparatos que no hay que colocarlos en la axila, sino que toman a distancia. Ahora los niñitos también, porque son grandes vectores de poder. Sí, hay algunos supermercados ya que lo han implementado. Hay supermercados que lo han implementado y entonces lo que tenemos que hacer es entender por qué. Porque como nos contaba hoy un operador conocido, puedo salir a correr y no pasa nada. Y podés salir a correr, pero si vos tocás, ves y justamente tocas algún lugar, porque por esto es el lavado de manos, donde hay virus, porque no sabés quién pasó y tosió. Claro. Responsabilidad también de todas las personas, como suele suceder a veces que escupen o tosen hacia cualquier lado. Entonces es una responsabilidad de todo. Por eso me pareció tan interesante la página de todos los diarios, ¿no es cierto? Yo lo que te quiero comentar es que tengamos el cuidado de saber que la única manera que esto pueda disminuir esta curva de la que estamos hablando es de que la mayor cantidad de la gente se quede en casa. Los síntomas que me preguntabas son síndrome febril, tos seca, dolor de garganta, pero vos fíjate que para hacer un caso sospechoso, hasta hoy, mañana ya lo sabemos, es que hayas estado en contacto con alguien que fue positivo, con alguien que viajó, que estuviste cerca, o que vos viajaste al exterior y empezaste con los síntomas.
¿Cuánto? Y en el término de los 14 días desde que llegaste, tenés que esperar a ver si tenés algún síntoma. Y la otra historia es no ir a los hospitales ni a los centros de atención, en lo posible, por cualquier situación de tos, fiebre y estas cuestiones, tienen que llamar al 148. Y si viene una persona que está en cuarentena y no la cumple, denuncia, se puede denunciar. Claro, lo que pasa es que también hay idiotas como el que veíamos y que se viralizó, digamos que alguien le quería hacer cumplir lo que debía cumplir y el tarado salió a las piñas. No, ahora pidió perdón, digamos, pero bueno, no deja de ser un idiota. Ya me veo a todos los extranjeros saliendo de la cuarentena no, bueno, para poder volver. La verdad que muy claro, la verdad que lo que sí es cierto que hay un clima generalizado de incertidumbre, de temor, de un montón de cosas más, lo que planteaba toda la parte económica también que queda en un claro oscuro, que vaya a saber ¿Sabés cómo... cuál es eso? Es cómo interviene la salud mental en todo este tema. ¿Cómo interviene la salud mental en una pandemia? La presidenta de Alemania dijo, después de la Segunda Guerra Mundial, esto es lo más grave que nos ha sucedido en nuestro país. Fue bastante clara Merkel, Muy clara Merkel. Entonces... sí, dijo que va a ser un montón de gente afectada. Va a ser afectada psicológicamente también, porque te afecta psicológicamente. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuáles son las herramientas para cuidarnos, cuidar al otro, cuidarnos entre todos, no nos acerquemos, no tosamos en cualquier lado, lavémonos las manos permanentemente, pero además después de ir al baño, comer, después de venir de afuera, etcétera, etcétera. Vos fijate lo terrible que es esto, que la gente se angustia. Tal cual. Bueno, no se angustien. Esto es en defensa de todos nosotros. Así que tenemos que estar bien. Amelia, muchas gracias. Bueno, nos vemos Esperemos que la próxima semana que viene. Hay un montón de dengue. Sí, escuchaba que había como un caso de montón coronavirus y dengue. Descacharrar. Sí, también, ¿no? Porque mientras tanto... bueno, los que se queden en la casa, los que estén en cuarentena, aprovechen, limpien esas cosas. Esa es una de las tareas que pueden hacer. Amelia, gracias. No, por favor. Vamos a una pausa y vamos a ver qué pasa con esta pandemia en los ámbitos locales, digamos, desde el punto de vista periodístico y en la educación. ¿Qué hacemos con los chicos? Y qué está pasando con las personas que son docentes y, en definitiva, también están en cuarentena. Después de la pausa.
Último bloque de este Aciertos y Errores, y me acompaña a mi derecha Federico Tremuil, que es el encargado de la edición de la página web de Infobae y del diario, periódico todavía, que yo no sé cómo el hombre todavía insiste con el papel y lo banca, digamos, ¿no? Me va a hablar en un ratito de toda esa situación y del conurbano, porque un poco la idea de que venga Fede tiene que ver con eso, cómo se está resintiendo en nuestros lugares de laburo toda esta temática del conurbano. Y por otro lado, a mi izquierda, Gabriela Rojas Pérez, la amiga, también periodista y también docente. ¿Qué pasa con los docentes con esta temática? ¿Están de vacaciones también? ¿Están en cuarentena? Porque veo que dice, ¿están de vacaciones? No, están de cuarentena. Pero, ¿qué hacen? ¿No trabajan? Bueno, de eso vamos a hablar en este bloque. Antes que nada, gracias a los dos por su presencia. Buenas noches a los dos. Empezamos con las damas. Gaby, ¿cómo andás? Muy buenas noches, señor Correa. Muy buenas noches a todos. Les faltó decir que además de docente soy decente. También. Tengo la categoría. Eso ya lo descartaba. Bueno, muy bien, la categoría. Mire, los docentes, en realidad yo creo que con esta crisis se descubrió que no solamente enseñamos, sino que hacemos muchas cosas y que el sentido de estar en la escuela y de organización de la escuela es mucho más que el chico aprenda. Tiene que ver con una organización familiar, porque esto fue lo que se puso en jaque estos días, ni más ni menos. ¿Dónde están los chicos si no están en la escuela? Hay que entender que el sistema educativo tiene diversos niveles y que cada nivel va a implementar modalidades distintas. Y que además el sistema educativo también es para las diversas clases sociales. Entonces, todas estas son realidades distintas. Trabajar en la rama terciaria con adultos mayores de 18 años implica que esto ya se venía preparando, que ya se trabaja en aulas virtuales, por lo cual implementar esta cuarentena implica que necesariamente ya estábamos preparados para poder resolver esta situación. La metodología de trabajo nueva, digamos. Exactamente, porque ya se trabaja con plataformas virtuales. Ya existe esta forma de trabajo en la rama terciaria. También tiene sus características, los lugares donde se enseñan instrumentos. Imposible que la gente se reúna, usted imagínese. Claro, tocar el trombón, tocar la flauta, la trompeta. Gabriela es docente en el conservatorio. Es complejo en ese sentido. Entonces yo creo que cada lugar tiene que ir adecuándose a sus características. Después tenemos los diversos niveles, primaria, secundaria, y a uno le puede resultar ridículo esta situación de que, bueno, ¿cuánto más van a aprender en 2 meses a leer, a escribir y a sumar y a restar? Lo que estamos hablando es de en medio del caos, mantener un orden, una organización. Para eso se están utilizando las plataformas, para que los chicos, las chicas, los adolescentes puedan de alguna forma mantener una organización. ¿Pero sabe qué falta? ¿Sabe qué falta para esta organización? Un adulto que pueda hacerse cargo. Y la famosa brecha digital, porque usted sabe que tener acceso a la información, tener acceso al teléfono, no significa que uno sepa cómo usarlo, no, que uno pueda acceder. Yo levantaba el teléfono porque para acotar que mi nieta está recibiendo su tarea de jardín a través de los grupos esos de WhatsApp, digamos, que tienen las madres, ¿no es cierto? Y ella está en su casa, ¿no? Haciendo la cuarentena, pero también va está recibiendo haciendo la tarea. La tarea que después la va a tener que llevar, ¿eh? Estamos hablando de una nenita de jardín de infantes, ¿no? Exactamente, pero ¿sabe también qué es lo que pasa acá? Esto se puede dar en determinados contextos de contención, se puede dar en determinados medios socioeconómicos. No es lo que está pasando en nuestros barrios más pobres. En nuestros barrios más pobres la escuela cumple muchísimas más funciones que las de enseñar a leer y a escribir, de contención, de cuidado, de información. Estos niños que hoy no están en la escuela están en sus casas hacinados, porque viven en casas hacinados. Entonces, esto genera muchísimas más problemáticas que yo creo que ahí hay que salir a dar una respuesta del Estado, que es lo que usted escuchábamos en el inicio al Padre Pepe. Tal cual. ¿Cómo implementamos? La cantidad de organizaciones sociales que existen en territorio también tienen que salir a dar una respuesta, porque también tienen que salir a contener, desde lo educativo, desde lo escolar, desde lo alimenticio, desde la salud y desde los sectores más vulnerables, porque los niños, niñas y adolescentes son parte de los sectores más vulnerables de la Ahora, población. si tenemos tiempo, te cuento qué es lo que me decía el Padre Pepe fuera de cámara. Federico, ¿cómo está el tema? Tenemos un problema, ¿no? Los periodistas locales, regionales, en medio de la pandemia, ¿no? Bueno, varios, ¿no? El primero es, si se quiere, no me gusta hablar del trabajo nuestro y de lo que sufrimos, porque aparte la gente me parece que nos necesita y mucho.
La información hoy es un bien preciado y es una buena manera también de prevenir, dar información seria, información chequeada. Por eso es importante pedirle a las autoridades municipales, a la política en general, que lo que tengan que comunicar de la pandemia lo hagan a través de los medios de comunicación primero y no a través de las redes sociales, porque en las redes sociales hay una gran cantidad de información falsa. Demasiado. Te Lo diría decía que la doctora recién también, digamos que, o sea, hay algunas cosas que por ahí, si cerró una entidad o está abierta, mucha importancia no tiene. Ahora, cuando la temática es la salud, digamos, ahí ya se complica, ¿no es cierto? Totalmente. Esto de decir que aquellos que son hipertensos no tomen la medicación, o al menos la medicación para hipertensos puede ser perjudicial para el coronavirus, digamos, sin chequear, genera situaciones de angustia para todas aquellas personas que en este caso toman una medicación para... No, en este caso, para estas situaciones, para muchas cosas en general, ¿no? Hoy me parece que no hay lugar para los trolls, no hay lugar para leer comentarios que sean una cloaca en las redes sociales, realmente son una cloaca. O sea, ayer un municipio había subido que había casos de coronavirus en su distrito y la gente, no sé, vos ves los comentarios y realmente son una barbaridad. Y muchos son de trolls de la política. Entonces, le pedimos a la política seriedad, que informen como tienen que informar cuando haya información, que sea a través de los canales, de los medios tradicionales de comunicación. Claro, no se enamoren de sus propios espejitos, ¿no? Que son sus Twitter, sus Instagram, sus Facebook. Digo, lo insisto, lo pido encarecidamente. Sus likes parece, ¿no? Sus likes, sí, pelean a ver qué intendente tiene más likes. ¿Qué es lo que... Perdón que seas muy crítico con esto, pero y obviamente que nosotros también estamos preocupados porque bueno, estamos en riesgo permanente porque... ¿Qué recoges vos en el ámbito en donde te moves cotidianamente referido a la temática del coronavirus, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la mirada, si se quiere, periodística? No, hay de todo. Yo veo que hay, por suerte, responsabilidad. A mí me alegró mucho, por ejemplo, ayer enterarme que el municipio de San Fernando compró 15 respiradores. Cada respirador le costó $1.000.000 de pesos. Esta es una enfermedad que se cura básicamente con los respiradores. O sea, un respirador te puede salvar y no hay suficientes respiradores. Entonces, que los municipios inviertan en respiradores, esa es una información importante que me parece que hay que dar cuando un municipio lo hace, porque hay mucha gente, por ejemplo los asmáticos, que saben que un respirador le puede salvar la vida. Yo tengo a alguien en la redacción que sufrió un hecho, que tuvo un golpe asmático, no soy médico, no sé, pero que un respirador le salvó la vida en el Hospital Cetrángolo de Vicente López, que es un hospital especializado en enfermedades respiratorias. Y esos son los grupos más vulnerables. Entonces, para mí, que demos información de que un municipio compra respiradores es una buena noticia. El tema de lo que se conoció sobre estos hospitales ambulantes que van a armar, bueno, genera cierto... Sí, expectativa por lo pronto, porque sí. son anuncios. Esperemos que esto sea a la brevedad. Se avisó o se manifestó que en La Matanza, en Quilmes, 3 de febrero, va a haber uno. Yo hablé con algunas de las autoridades, me dice que todavía no está nada confirmado, pero sí es cierto que sería en lo que es la parte sur, el fondo, como le dicen algunos, ¿no? Donde iba a ir el UPA. Gabriela, volvió a tomar importancia toda la temática de un Estado presente, ¿no? Un Estado presente a través de sus docentes, y también entender que los docentes que hemos sido tan maltratados, estamos acostumbrados a trabajar en nuestra casa. Los docentes trabajamos siempre en nuestra casa. Habrá que implementar plataformas, veremos cómo llega este material a nuestros niños y a nuestras niñas, más allá de los elementos tecnológicos, más allá de los TVs, de los celulares, de todas las plataformas que existan, quizás haya que llegar al papel. Los docentes y las escuelas hacen esto, trabajan de esta forma y se organizan, porque sabe que el docente naturalmente tiene un perfil solidario, no solamente profesional, formado muy sólidamente, sino que además un perfil solidario dispuesto a atender estas cuestiones, porque las atendemos todo el año.
Gaby, muchas gracias. Yo le quiero mostrar, esto es primera sección, es el diario que habitualmente, ¿cada cuánto lo está sacando, Federico? Cada 15 días, de marzo a diciembre, enero y febrero sacamos una sola edición. En esta edición Es una patriada hacer un diario de estas características. Ustedes no saben lo que significa hacer un diario zonal de estas características. Así que felicitaciones por esto. Gracias. ¿no? Estamos promocionando que la gente también lo pueda leer por las redes sociales, porque muchos puntos que tenemos habitualmente de distribución están cerrados por la crisis, ¿no? Y también que, bueno, obviamente nos lean en el portal Infoman. Déjame decir algo más. Tanto los docentes como los periodistas, en algún momento, mira qué curioso, los propios periodistas tuvimos mala prensa, o este periodista es un gorila, o trabaja para los peronistas, ¿no? Entonces, cómo son profesiones que en momentos de crisis obviamente toman una relevancia importante, ni hablar los médicos, ¿no? Pero a veces es muy fácil cuestionar el trabajo de los demás y no mirar el de uno propio. Seguramente tenemos errores, nos equivocamos, como es este programa. Como para terminar, usted imagínese, los docentes y los periodistas unidos en nuestras plataformas, llevando la información para que los niños y las niñas puedan seguir aprendiendo en formato papel, donde no llega la tecnología. También se puede implementar un sector para que nuestros niños y niñas lean, jueguen, porque leer y jugar también es aprender. Les agradezco a los dos. Y y quizás para concluir, un poco de esto se trataba el programa del día de hoy, ¿no? De que con lo que uno tiene, tratar de llegar al otro lado, informándoles y al menos dándole una mirada desde lo regional. Nosotros hacemos periodismo de este tipo, ¿no? En estas condiciones, o sea, con esta gente, y es de cercanía. Como digo siempre, espero que lo que usted haya visto en el día de hoy haya servido de algo. Nos vemos la semana que viene, esperemos con más aciertos y errores. Estuvimos en el Hospital Thompson reunidos con los directores, recorriendo el triage, que es el lugar donde se hacen las derivaciones por el tema del coronavirus, las adecuaciones edilicias para las habitaciones de aislamiento y bueno, y las adecuaciones en general también de los servicios y de las instalaciones en función del aumento de demanda que seguramente habrá en los próximos días y en las próximas semanas. Entonces estamos poniendo a punto el hospital. Además estuvimos en una reunión con todo el equipo de salud, con la Secretaría, los directores de los hospitales municipales y de diferentes áreas de la Secretaría de Salud, planificando, pensando en las acciones y en las políticas públicas que vamos a desarrollar de cara a los momentos de mayor demanda de esta crisis sanitaria que hoy afecta al mundo. Y bueno, acá por suerte en la Argentina estamos preparándonos a tiempo y esperamos enfrentar esto de la mejor manera posible. Además estamos trabajando en un programa especial para las personas en aislamiento, estamos llamando y contactando a cada uno de ellos para asistirlos, para acompañarlos, para estar atentos si presentan síntomas y para asistir en todo lo que necesitan. También una red de adultos mayores, que son el sector de la sociedad más vulnerable, y también planificando en general el sistema de salud para adecuarlo, postergar aquellas cosas que no son urgentes y preparar todo el sistema de salud, los efectores y todas las acciones en función del objetivo que es enfrentar esta pandemia.